Buenas tardes, mi nombre es Lumarina Márquez Sánchez y estudio quinto año de Derecho en la Universidad Fermín Toro por el Sistema SAL. A continuación daré exposición a un tema muy valioso, muy interesante, sobre la sentencia que fija la Sala Constitucional referente a una interpretación sobre el artículo 34, producto de una sentencia que emitió el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Para ese entonces la magistrada que realiza esta interpretación fue la magistrada Luisa Estela Morales sobre este caso. Entonces fíjese, la causa es sobre la Compañía Operativa de Alimentos Orca, ¿verdad? Y entonces el fundamento es que se le violó el principio constitucional respecto a los derechos de el acceso a la justicia, el debido proceso y el de petición, que debieron ser garantizados en ese tribunal en referencia. Entonces también, y ese tribunal fue porque declaró inadmisible la demanda de nulidad de esa empresa contra la providencia administrativa sobre una multa que realizó un inspector del trabajo en el estado Miranda, y por lo que el lazo de caducidad vencía el 7/12 del 2013 y esta demanda de nulidad ante el tribunal. Y entonces estos introdujeron esta demanda de nulidad ante el tribunal de municipio en el área metropolitana de Caracas. Entonces, el cual fue recibida ante el Juzgado Primero del Trabajo de la Circunscripción del Estado Miranda y la declaró inadmisible por haberla presentado ante el Juzgado del Municipio. Entonces, por eso se hace la interpretación, porque ellos fijan posición, la Sala Constitucional fija posición de acuerdo a la sentencia que emite este juzgado. Entonces, fíjese que ellos empiezan en términos generales a analizar, ¿verdad? Primero como el domicilio que tenía la empresa, y dice que es en la ciudad de Los Teques, y que debió llevarse el procedimiento en esa jurisdicción por ser competente y por el territorio. Fíjese lo importante que es este análisis. Y luego debió ser introducida ante el Tribunal de Primera Instancia de Juicio, en el tribunal y en la sede donde se emanó el acto de la Inspectoría del Trabajo, que fue en el municipio Guaycapuro de la ciudad de Los Teques, y la presentan en el tribunal del municipio del área metropolitana. Ahora bien, fíjese que en términos generales podemos decir que la caducidad, el poder y el derecho se pierde totalmente, ya no existe otra forma de obtener el objeto. Mientras que fíjese que en el término de prescripción, que digamos que es otro término como para tratar de diferenciar, ¿verdad?, lo que es caducidad. Entonces fíjese, en la prescripción dice que no se extingue el derecho, sino que se convierte en una obligación natural. Ahora, volviendo al término de caducidad, en la Ley Orgánica de la Jurisdicción del Contencioso Administrativo, en su artículo 32, numeral 2, habla respecto a esa caducidad y dice que los actos administrativos de efectos particulares van a tener un lazo de 180 días contados a partir de su notificación, que en este caso es con respecto a cuando se introduce la demanda, empieza la caducidad. Ahora bien, fíjese que la caducidad es sobre las pretensiones, ¿sí? En este orden de ideas, ¿verdad?, el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción del Contencioso Administrativo establece la incompetencia de la materia y por territorio, y se declarará aún de oficio en cualquier estado y en cualquier instancia. Por ello, el artículo 34 reza de esa misma ley que la presentación de la demanda ante otro tribunal, el demandante cuyo domicilio no exista, ¿verdad?, en un tribunal de la jurisdicción de contencioso administrativo, lo puede introducir ante un tribunal de municipio, ¿verdad? Y debe ser foliado y sellado
para remitirlo a ese tribunal que va a llevar la causa. Entonces, dado todo esta, vamos a decir, análisis que se hace sobre la sentencia, que no es muy fácil, ¿verdad? Pudiésemos decir que es importante destacar que el sistema contencioso administrativo impera el principio dispositivo, y dentro de esos, vamos a decir, requisitos formales, pues se presentan dos situaciones, dos grupos, ¿verdad? Que, por ejemplo, lo establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción de Contencioso Administrativo, donde dice que es cuando son acciones comunes en el artículo 33, y cuando son acciones particulares se tramitan por vía breve, que es el artículo 66. Por eso es importante destacar eso. Ahora bien, dada todos estos elementos que no son muy fáciles de analizar, pero que fueron muy interesantes de leerlo, por ello la sentencia que fija la magistrada revoca la sentencia emitida por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Subcomisión Judicial de Estado Miranda, y le repone la causa que fuera declarada, y entonces se lo da al Juzgado Superior del Trabajo. ¿Qué buscaba ella con eso? Entonces buscaba defender la tutela judicial, el debido proceso y el acceso a la justicia, y entonces fija un criterio en el contenido con respecto al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción del Contencioso Administrativo, que expresa que en búsqueda de conservar esos principios anteriormente señalados, pues por eso es que en términos generales, ¿verdad?, es que que esta demanda, ¿verdad?, que el domicilio fuera de Caracas puede ser presentado ante un juzgado del municipio en su domicilio, ¿verdad?, para que no se violen, o sea, que por el término de caducidad o los lapsos que deben tener las pretensiones no se vayan vamos a decir, a suspender, dada por la mala interpretación del artículo 34. De verdad que fue muy interesante, no fue muy fácil la interpretación, pero interesante el estudio sobre esta sentencia que dictaron en el año 2014. Gracias.